Si me dicen quiénes no están teniendo acceso, que sería Federico, Blanco, el nombre de pila, ¿cuál es? Pablo, Pablo Blanco. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces el encuentro de hoy. Yo no sé si han podido leer el material en plataforma. Ángel, no sé si has podido indagar un poco más yo dejé estaba el texto también de Julian Freud. Vamos a hacer como una pequeña presentación, Federico. En la primera clase de la materia nosotros comenzamos a trabajar en esta primera unidad. Ah, se cortó. Me dijo Ángel que se le cortaba, va y viene en la conexión. Le engualiché, le pregunté y se cortó. Es una clase particular, es como ir a matemática en el secundario. Exactamente, una clase particular. No, te decía, la primera clase nosotros estuvimos trabajando, la primera unidad nosotros vamos a ver algunas cuestiones que son así como... ¿Volviste, Ángel? ¿Nos escuchás? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Esta vez fue un inconveniente técnico dentro de mi casa. Ah, ok. La gata se subió arriba del router, porque está calentito ahí, entonces me Ajá. desconectó la conexión. Bueno, decía, algunas cuestiones para Federico que no estaban en el primer encuentro que tienen que ver con ¿cómo se llama? Esta primera unidad, Federico, nosotros lo que estamos viendo es algunos conceptos que me parece a mí interesantes que debatamos, que tienen que ver con qué sería la política, ¿sí? O qué parte de la teoría política nos permite reflexionar respecto de la defensa nacional. La idea de este curso en el marco de la especialización, todos ustedes son de especialización, la idea de este curso en el marco de la especialización es que ustedes adquieran en este curso capacidades de argumentación. Este curso está pensado no tanto como maestría para indagar de manera teórica sobre los principios políticos de la defensa nacional, sino que aquí la idea es que ustedes adquieran herramientas de argumentación, ¿sí? Respecto de la política o los principios políticos de defensa. Les pido disculpas y sigo congestionado, pues yo digo, voy a toser y estornudar un par de veces en el encuentro. En esta primera parte nosotros seleccionamos, o yo seleccioné dos autores y trabajamos en conjunto dos autores que son Carl Schmitt y Julian Freud. ¿Cuál es el interés digamos, qué otra característica, Federico, nosotros trabajamos en el curso este, que le comentaba a Ángel y a Emiliano y a Manuel la vez pasada? Es que todos los autores que nosotros vamos a ver son del siglo XX a la actualidad, ¿sí? La idea es trabajar con autores del siglo XX, no por un capricho, sino porque hay, en mi entendimiento, y en todo caso lo pongo en debate acá, eh, nuestra idea es trabajar desde un punto de vista contemporáneo en la defensa nacional. Hay transformaciones que se suceden en la defensa nacional y trabajar desde un punto de vista histórico sobre aspectos que algunos autores presentan como aspectos invariantes de la naturaleza humana, considero que deben ser puestos en tela de juicio, por lo menos. Pensar de qué manera, son los principios contemporáneos de la defensa nacional. Seguramente hubo otros. ¿Y por qué te digo esto o les digo esto? Porque cuando uno piensa en la defensa nacional, uno lo que está pensando son las justificaciones del proceso de defensa nacional. Y claramente las justificaciones para la defensa nacional o para la acción o para el empeño en instrumento militar difieren en los distintos formas que adquiere el Estado. No van a ser las mismas las justificaciones y los presupuestos teóricos en el marco de un reinado que tiene un rey cuya autoridad se supone que emana de Dios, que es lo que va a ser en una república primigenia que no posee democracia, de lo que va a ser en la actualidad. Entonces, en ese marco, nosotros tratamos de seleccionar qué autores son los contemporáneos y sobre la base de los contemporáneos,
qué principios o qué textos nos permiten pensar defensa nacional. Y en el siglo XX, dos autores, me parece a mí, que no podemos soslayar. Uno es Carl Schmitt, que tratamos en el primer encuentro, y seguí en el segundo encuentro a través de las respuestas que brindé en el foro a la intervención de Ángel. Y el segundo autor de esta primera unidad es Julian Freud. ¿Cuál es el hilo conductor en los dos? Que los dos articulan gran parte de su trabajo, ¿sí?, sobre la noción del conflicto. Ellos dicen, están buscando, dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el nudo gordiano de la política? ¿Qué hace que la política sea política? Entonces dicen, lo que hace que la política sea política es el conflicto. Si yo no comprendo que el conflicto es el alma mater de la política, yo no comprendo la política. Lo digo en términos diferentes, pero esa es la base de la argumentación, tanto en Schmitt como en Freud. Cualquier cosa, como dije en el primer encuentro, y lo repito ahora, si hay algo sobre lo cual ustedes quieren que me detenga, que repita o que profundice, el micrófono está abierto en todo el momento. La idea es que estos encuentros sean de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, decía, la quinta esencia, y ustedes van a ver, no sé si Ángel, vos que tuviste acceso a la plataforma, tuviste la posibilidad de leer el texto de Julian Freud, o la separata del texto, porque el texto entero tiene 900 carillas, yo separé 100, que es la primera parte, en la cual No, no tuve tiempo realmente. bueno, No llegué hasta ahí. hoy entonces, Justamente en esta semana pensaba empezar a trabajar directamente con eso. bueno, yo entonces lo que voy a hacer es una presentación. Recuerden que en estos encuentros la idea es que trabajemos juntos, ¿sí? Un poco la idea es que ustedes trabajen sobre los textos, eh, porque entiendo que 3 horas de Zoom o 2 horas de Zoom, la verdad que digo, me parece que es antipedagógico, y de vuelta, las capacidades que ustedes tienen que tener del curso son de argumentación, así que la idea es que hagamos un ida y vuelta sobre los textos. Yo hoy les presento, voy a dejar espacios de trabajo en la plataforma, les voy a abrir un foro más sobre Julian Freud, y les voy a presentar hacia el final del encuentro de hoy ya los contenidos de la unidad número 2, donde vamos a hablar de Estado y algunas formas de comprender el Estado que me parece que son interesantes para debatir defensa nacional. Volvamos sobre la unidad 1. Decía, ¿cuál es la esencia? Y Julian Freud empieza a hablar de esencia. Acá voy a empezar a mezclar los dos autores. Voy a detener solamente en Carl Schmitt. Julian Freud dice, ¿cuál es la esencia de lo político? Dice, tiene que haber algo que sea irreductible. Algo que no puedo decir que se solapa con lo económico. Julian Freud encuentra 5 ámbitos, ¿sí?, irreductibles de la acción humana. Esos 5 ámbitos de la acción humana son lo político, lo económico, lo estético, lo religioso y lo moral. ¿Cuáles son las diferencias entre esos 5 ámbitos? Lo económico, dice él, será lo que distingue lo rentable de lo improductivo, en términos de Julian Freud, digo, ¿eh? Lo estético, lo bello de lo feo. Lo religioso, lo sagrado de lo profano. Lo moral, lo que está bien de lo que está mal. Y lo político es la relación, ¿sí?, entre personas que hace a la cuestión del amigo y el enemigo. Hay un punto muy importante, porque en cierta medida el trabajo de Julian Freud retoma a dos pensadores del siglo XX que tienen mucha relación con el ámbito de defensa. Uno es Carl Schmitt. Julian Freud tiene una relación con Carl Schmitt. Y el segundo autor que instruye y moldea el pensamiento de Julian Freud es Raymond Aron, que de hecho Raymond Aron es el director de tesis de Julian Freud. Y la esencia de lo político, del cual yo les doy una parte en la materia, es la tesis doctoral de Julian Freud. Me voy a detener un segundo, así como me detuve en algunos aspectos biográficos de Carl Schmitt, me detengo en algunos aspectos biográficos de Julian Freud para comprender a quién le habla. Ustedes, una cuestión muy importante en términos de argumentación es comprender quién es nuestro interlocutor, ¿sí? Porque eso me permite entender varias cuestiones. ¿A quién le escribe?
por qué escribe y para qué escribe. Estas preguntas que yo las hago sueltas, no las olviden nunca porque son las preguntas que les van a permitir discernir cuál es la argumentación de un texto, por qué esa argumentación se vierte en los términos que se vierte y a quién está hablando el texto. ¿Por qué esto es importante? Porque si no nosotros, si abstraemos estas preguntas de cualquier texto, nosotros con lo que nos encontramos son contextos en los cuales yo quiero insertar una argumentación y esa argumentación está forzada. Esto, que parece, digamos, ajeno al curso, es de suma importancia cuando ustedes van a querer argumentar. Y lo digo para que se entienda. Julian Freud es un de sectores medios franceses que dice de sí mismo que él se enfrenta en dos momentos de su vida a grandes decepciones. Las grandes decepciones de Julian Freud son dos, dice él. La primera, la, eh, la posición que adopta el régimen de Vichy en 1940 frente a la Alemania nazi. El primer punto que marca una inflexión en el pensamiento de Julian Freud es la claudicación, dice él, de la República Francesa frente a la invasión de la Alemania nazi. El segundo punto que marca biográficamente a Julian Freud, dicho por él, es su actividad política posterior a la Segunda Guerra Mundial. Julian Freud pasa a la Segunda Guerra Mundial, un breve lapso encarcelado, y el resto del tiempo se compromete y es partisano. Julian Freud participa de la resistencia francesa, en lo que después se enrolan en el gaullismo, ¿sí? esa resistencia francesa que fue tan importante, y activamente tiene un proceso de desencanto posterior a la Segunda Guerra Mundial, por la forma en la cual él entiende, se desvirtúa los procesos políticos eh, por la política partidaria. Insisto, nosotros acá tenemos también otro vaso comunicante entre las dos obras. No sé si Ángel, vos recordarás del encuentro que tuvimos. Yo decía, la obra de Carl Schmitt es una obra que está teñida, ¿sí?, por el desencanto del pensador alemán respecto de la experiencia de la República de Weimar. Nuevamente aparece allí, ¿sí? Y después con el nazismo, Sí, pero, porque él termina desencantado también del nazismo. sí, sí, pero hay ahí al principio de la obra de Carl Schmitt, digo, recordemos que los textos de Carl Schmitt, si nosotros los separamos, está 1923, este año se cumple el centenario, es la teoría de lo político. 1932-33 es la teoría, el concepto de lo político, perdón, en el 23, en el 33 la teoría constitucional, y en el 46-47, como bien traía a colación Ángel, la teoría del partisano, ¿sí?, que vienen a ser los tres textos que marcan el pensamiento de Schmitt. En el primer texto, es anterior al ascenso del nazismo, hay una preocupación de Carl Schmitt por el devenir con la política partidaria, ¿sí?, de las estructuras republicanas. En el caso de Julian Freud, hay un desencanto por su experiencia político-partidaria luego de la Segunda Guerra Mundial. Llamo la atención a esto porque digo, un hilo conductor que nos permite entender de qué manera ambos autores, en todo caso, tienen una visión negativa a la experiencia política del siglo XX. ¿Sí? Es de los autores, insisto, ¿no? Digo, allí hay algo para pensar, pero en todo caso me parece interesante señalarlo. En el caso de Julian Freud, decía, en el caso de Schmitt,
para Federico, que no estuvo en el otro video. Los videos los tengo colgados en la página, en mi canal de YouTube. Así que cualquier cosa, ahí están todos los videos, incluso también Ángel, digo, y para los que vean este video, están clases de años anteriores, hay intercambios, digo, yo cuelgo todo el material. En el caso de Carl Schmitt, nosotros dijimos, sí, que Carl Schmitt hace, digamos, cuál es la esencia de la relación política, y la esencia de la relación política para Carl Schmitt es el enfrentamiento, ¿no? Es la conflictividad. Una conflictividad que se plantea como una relación en la cual hay nosotros y los otros. Ese nosotros está marcado por la noción del amigo, y ese los otros está marcado por la relación del enemigo. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que señalar de Carl Schmitt? Bueno, ciertas cuestiones de términos lógicos. Yo les hablo de vuelta, piensen que nosotros estamos trabajando también sobre la cuestión de la argumentación. La noción de amigo propia de Carl Schmitt hace que yo englobe a todo el universo de relaciones en una única cualidad, que es la del amigo. ¿Qué supone eso? Supone que no existe el conflicto entre los amigos. Y Carl Schmitt hace un paso, ¿sí?, que no está del todo explicado en su libro, y creo que es allí radica uno de los puntos débiles que después toma Julian Freud, y es que Carl Schmitt está pensando en términos de entidades estatales nacionales. Y la nación de Carl Schmitt es una nación en términos homogéneos, en los cuales el conflicto está por fuera de la noción de nación. Esa unidad nacional es una unidad nacional desprovista de conflicto. Y el conflicto se ubica en la alteridad, en la exterioridad, ¿sí?, que será, en todo caso, otra entidad estatal o será un elemento extranjero a la nación. ¿Hasta aquí me siguen? Pero ellos se basaban en el discurso de la nación alemana, de Fichte. Entonces, hablaban de una sola nación que era la que tenía problema con el resto. Era una sola Exactamente. nación la que era siempre atacada, era una sola nación la que la habían dividido. Exactamente. Y allí, Ángel, esta cuestión es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque justamente la capacidad, o sea, la argumentación de Schmitt está anclada en una necesidad propia del contexto. De vuelta, yo por eso llamo mucho la atención a quién es el que escribe, a quién le escribe, para qué escribe. ¿Cuál es el objetivo de Carl Schmitt? Formular una teoría que le permita dar cuenta de la necesidad de la unidad alemana. ¿Por qué? Y esto es un punto muy importante. Porque frente a la experiencia francesa, la experiencia inglesa o a la experiencia de otras naciones, recordemos que la consolidación y unificación de Alemania es tardía. Alemania pertenece a la segunda oleada de repúblicas europeas. Lo que para nosotros sería un proceso, pensemos 1914, 1920, la nación alemana como nación recién tiene 50 años. El discurso de Fichte, ¿sí?, son todas posiciones políticas decimonónicas del siglo XIX, que lo que buscan es fortalecer la idea de nación frente a lo que era el resabio del Sacro Imperio Romano, que todavía no terminaba Claro. de constituirse en una nación homogénea. Pensemos que a 1870, 1880, ¿sí?, las diferencias regionales entre los Länder alemanes eran muy fuertes. Tenemos un emperador, el Kaiser, que es el único que garantiza esa unidad, ¿sí?, y hasta 1870, que no tenemos la figura de un canciller fuerte como fue Bismarck, 1880, no hay un proceso de unificación alemana en los términos que nosotros podemos decir, no sé, la unidad de otros países, como puede ser, no sé, los Estados Unidos del siglo XIX, posterior a la Guerra Civil, en el cual se zanjan las diferencias entre posiciones políticas al interior de los Estados Unidos y se produce un proceso de unificación, ¿sí?, con un proyecto político claro, que es el proyecto que se impone en los Estados Unidos, en el proyecto político del norte, de las colonias de la costa noreste de los Estados Unidos, por sobre el resto de las posiciones políticas en los Estados Unidos.
Eso, ¿sí?, es una preocupación en términos argumentativos, ¿sí?, en el caso de Carl Schmitt. De allí, entiendo yo, y esto es una posición personal, que en la argumentación de Schmitt es tan fuerte esta idea de una unidad homogénea de amigos que se enfrenta a otros, que viene a teorizar políticamente esto que Ángel señala en Fichte. Que estoy de acuerdo, digo, hay un discurso alemán del siglo XIX que busca sistemáticamente la unidad. ¿Es solo alemán? No. Porque nosotros también podemos encontrar autores italianos. Mussolini se basa Exactamente. justamente también en la misma doctrina. Y pensemos justo, Ángel, que vos me viene como anillo al dedo y te agradezco. Digo, vamos a tener un ping-pong con Ángel. No, no nos pasamos la clase, pero más o menos. ¿Por qué? Porque Italia es otro de los países, es otra de las repúblicas tardías europeas. Son los dos países del centro de Europa, ¿sí?, que se constituyen en repúblicas de modo bastante tardío. Enemigos en la Primera Guerra Mundial Exacto. y después unidos justamente por la segregación que hacen entre Francia y Gran Bretaña cuando se reparten un poco el poderío de Europa. Y Sí, pese a que Italia aportó mucho en la Primera Guerra Mundial, lo dejaron afuera. una Italia que al mismo tiempo venía con problemas de unificación que fueron aprovechados por las potencias más atlánticas, europeas volcadas hacia el Océano Atlántico, para relegar a Italia, ¿sí?, en el marco de la lucha de los recursos en mediterráneos. Digo, esto es la proyección que frente a un declive o al inicio de un declive francés en el contexto internacional, Francia se vuelca fuertemente hacia el espacio mediterráneo y allí un competidor nato de esa Francia lo es Italia, o lo era Italia en todo caso. Estamos hablando de 1920, ¿no? En este contexto, digo, escribe Carl Schmitt. Y de vuelta, insisto, ¿no? Digo, porque nosotros después vamos a comenzar a pensar el Estado en Argentina. Digo, son procesos estatales que nosotros tenemos que pensar en términos de procesos estatales tardíos. No es la primera oleada de repúblicas, que son las oleadas de las repúblicas del siglo XVIII. Pensemos que las primeras repúblicas se están formando en 1776 en los Estados Unidos. Estamos hablando del principio del siglo XIX. ¿Sí? Una república incipiente con la invasión napoleónica a España, se da alguna idea de poder republicano en España, que luego es aplacado, pero esa idea republicana, ¿sí?, termina consolidándose en Alemania y en Italia de manera tardía. Y en el caso alemán, con fuertes diferencias regionales que buscan tratar de consolidar en una idea de nación homogénea, ¿sí?, aquello que está uniendo una vez que deja de haber Kaiser. Pensemos que en 1920, cuando está escribiendo eh, Carl Schmitt, deja de haber un reino en Alemania. 50 años, o sea, pasamos del Sacro Imperio Romano, que consideraba que existía un emperador, a un reino con un Kaiser, a una república parlamentaria en la cual los partidos políticos intervenían a viva voz en la consolidación de la política o en el quehacer cotidiano con un presidente. Ese contexto es el que da lugar ese es el contexto de emergencia de la obra de Carl Schmitt, y es el interlocutor directo de Carl Schmitt. Ese Estado es el interlocutor directo de Carl Schmitt. Así que es un poco ese lugar. ¿Qué sucede en el caso de Julian Freud? En el caso de Julian Freud lo que nos encontramos es con un autor que escribe y comienza a pensar su tesis. Yo había escrito algunas fechas. Julian Freud nace en 1921. Pensemos que en la Segunda Guerra Mundial es alguien con 19 años, se enrola en la Resistencia. 1945, después 1947, proceso. El 1945
1946 comienza a escribir, 1947, disculpen, o 48, comienza sus estudios y su tesis doctoral la defiende en 1965, después de 16 años de trabajo. Él comienza su tesis en 1949. Prácticamente le empieza en la época del proceso de descolonización. También, Exactamente. ¿no? Otra fractura en los territorios estatales. Y allí, Ángel, te voy a alquilar, Ángel, porque me estás dando pie, está perfecto tus intervenciones. Allí comienza un punto muy, muy importante, que explica una particularidad del trabajo de Julian Freud respecto al de Schmitt. Yo decía, Schmitt, de vuelta, nosotros pensamos, 1922, el teórico se encuentra profundamente preocupado por la unidad estatal alemana, que no está garantizada en los términos que él comprende por la República de Weimar, y frente a eso él avanza una postura teórica sobre la cual el concepto de lo político gira en torno a la amistad o a la enemistad. Esos amigos, unidad, enemistad, la otra edad. En el caso de Julian Freud, por eso decía Ángel, me sirve justo tu intervención, Julian Freud comienza a pensar la cuestión del conflicto interna a la sociedad. Y allí radica uno de los puntos principales. Julian Freud, que es un lector de Carl Schmitt. Y no solamente es un lector de Carl Schmitt, sino que visita en Alemania a Carl Schmitt. Recordemos que Carl Schmitt nace en 1899 y fallece en 1989, creo, 1990. Y este joven, Julian Freud, en la década del 50, va en reiteradas oportunidades a Alemania a discutir con Carl Schmitt. Un Julian Freud que es el traductor de Max Weber al francés. Quien introduce el pensamiento de Max Weber en Francia, otro pensador preocupado por la cuestión de la estatalidad, y sobre el cual nosotros vamos a comenzar a trabajar, hoy les voy a presentar algunos puntos, decía Julian Freud. Y Julian Freud, ¿por qué también está trabajando sobre Max Weber? Porque la preocupación de Julian Freud es justamente esto que señala Ángel. Nosotros asistimos en el pensamiento, durante la construcción del pensamiento de Julian Freud, a un proceso que comienza a desarmarse el imperio francés. ¿Sí? Los territorios de ultramar, comienza el proceso, un fuerte proceso de descolonización, y la necesidad de poder dar cuenta de lo que en Francia era, en 1950, un proceso abierto de conflicto social. Recordemos que las redes de resistencia francesas estaban atravesadas por resistentes franceses de corte golista, ¿sí? Nacionales franceses, en contra de la invasión alemana, pero una fuerte red de resistencia comunista. De hecho, los primeros años de activismo político de Julian Freud es en el comunismo. ¿Sí? Y todos pasaban por París. Ho Chi Minh, Mao. Exactamente, exactamente. De hecho, hay una anécdota muy divertida que siempre cuentan cuando Ho Chi Minh pasó por París. Eh, un dato no menor que muchas veces no es conocido, que no solamente participan Ho Chi Minh, Mao, sino que también incluso el pensamiento nacionalista árabe, la fuente También, claro. del partido Baas, se forma también en París, en ese París de la década del 50. Entonces, allí tenemos una serie de elementos que, digo, Julian Freud recoge de su experiencia política, recoge de sus intercambios con otros autores. Otro de los autores franceses que interviene activamente en el pensamiento de Julian Freud es Jean Hippolyte, que es un filósofo francés especialista en Hegel, que es quien deja la tesis. Él le dice, no, yo no puedo seguir con esta tesis sobre el concepto de lo político, un filósofo que estaba muy comprometido con el pensamiento de Hegel y con el pensamiento de Marx, disiente en la postura
Y es él el que le recomienda a Raymond Aron. De hecho, hay incluso intercambios de Raymond Aron y Jean Hippolyte al respecto, sobre la tesis de Julian Freud. Decía entonces Julian Freud, cuando lo lean, ¿sí?, y trabajen sobre el texto, comienza por indagar de manera filosófica sobre cuáles son los principios que gobiernan la política. Y él dice entonces que tiene que haber una esencia, y la esencia de lo político, dice, tiene que ser diferente a la esencia de lo económico. Nosotros esto acá es muy fuerte el pensamiento de Max Weber, después vamos a verlo, sobre cómo el pensamiento de Weber moldea también el pensamiento de Julian Freud. Y dice, lo económico, ¿sí?, no es. Dice, hay una esencia de lo económico. Lo económico, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de lo que es rentable y de lo que no es rentable o lo que es improductivo. Esa es la esencia de lo económico. Y está gobernado por sus leyes. Dice, hay una esencia de lo estético, que tiene que ver con el juicio, lo que digo que es feo y lo que digo que es lindo. Hay una esencia de lo religioso que establece lo sagrado y lo profano. Una esencia de lo moral que establece lo que es el bien y el mal. Y dice, hay una esencia de lo político. ¿Y cuál es la esencia de lo político? La esencia de lo político es el conflicto. El conflicto es inherente a lo político y establece un punto en el cual, otra vez, tanto Freud como Schmitt y algunos otros autores, que podemos citar, por ejemplo, Thomas Hobbes, hay una antropología, hay un concepto del ser humano que está detrás de estos autores. Y es una visión del hombre negativa. ¿Sí? Hay una concepción de la naturaleza humana negativa, que permite, si uno quiere pensarlo de esta manera, establecer la cuestión ontológica, de decir, sí, bueno, hay una esencia de lo político, y la esencia de lo político es el conflicto. ¿Por qué? Porque hay diferencias de intereses que son irreductibles porque hay intereses egoístas en los hombres. Hombre, lobo del hombre. Hombre, lobo del hombre, exactamente. Ese punto es un punto común, y es un punto común que no está compartido por otros autores. Por ejemplo, decíamos Marx u otros autores liberales, como puede ser Locke o como puede ser Rousseau, que lo que comparten es una visión positiva de la naturaleza humana. Positiva de la naturaleza humana, que lo que dice es que en el fondo esa naturaleza humana positiva, ¿sí?, simplemente está vedada por la mezquindad de las instituciones, ¿sí?, que una vez que sean quitadas, ¿sí?, podrán dar lugar a la verdadera naturaleza humana, libre de alienación. Es el discurso del progreso. Los autores como Schmitt, Freud o como Hobbes no comparten esto y entienden que en algún punto tiene que haber un orden político, porque la alteridad de ese orden político propia del conflicto está en el caos. ¿Sí? El caos es inherente a la condición humana, ¿sí?, por esta naturaleza negativa que posee el hombre. Para estos autores, digo, ¿eh? Claro, por eso el caso del Leviatán, que tiene que ser el monstruo que ordena todo Exactamente. Y ese y Leviatán que está castiga a quien no cumple. exacto, exacto. Y ese castigo que está en el fondo de la noción de ley, que es muy importante. Nosotros vamos a volver sobre este punto más adelante cuando veamos la cuestión de la excepcionalidad. Yo decía la vez pasada la cuestión de la autoridad y la soberanía en Carl Schmitt. Hay una cuestión que es tan inherentemente a la defensa, y que es la decisión política, perdón, la decisión política, que es uno de los puntos centrales de la teoría de Carl Schmitt para poder comprender la teoría de la soberanía, que está en su teoría de la Constitución, tiene que ver con lo que dice Schmitt, que en un momento determinado, la capacidad del soberano está dada por la capacidad de decidir sobre la vida, en el sentido más literal e incluso metafórico, de quienes gobierna. El soberano es soberano porque puede decidir.
y el acto de decisión, ¿sí?, es per se arbitrario. Y lo que dice es, se es soberano porque existe caos, existe conflicto y la capacidad de decidir es la que establece el orden. Ese orden es en sí mismo arbitrario y no obedece a ningún orden anterior. Crea orden el soberano, ¿sí? El momento de creación de orden, que es un momento constituyente, que es en el momento en el cual el soberano dice yo soy soberano y dice qué es y qué no es el momento reconocido como el establecimiento del orden. Ese momento es un momento de suspensión total de las leyes. Otra vez, un punto importante que, que, que vincula y no es casual, porque el Leviatán está sacado de pasajes de la Biblia, mismo pasaje, y yo les dije, yo mencioné en el primer encuentro, que no debemos perder nunca de vista la formación profundamente cristiana que tenía Carl Schmitt, ¿sí? Y cristiana y campesina, ¿sí? Yo eso creo que lo mencioné, ¿no? Ángel, no recuerdo eso, Sí, sí. sí, sí. Se habló de eso y se hizo hincapié sobre eso, justamente. Que todo partía de ahí, de su concepción religiosa. Exacto. Y esa concepción religiosa que permite, digamos, otorga una cosmogonía al pensamiento de Carl Schmitt e identifica, y no casualmente también Thomas Hobbes toma esta figura que está en la Biblia, del Leviatán, como aquel monstruo que en un momento... ¿Por qué es un monstruo? Porque no tiene racionalidad, ¿sí? ¿Y cuál es el punto? Digo, no es que no tiene racionalidad, sino que tiene una racionalidad que le es propia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no significa arbitrariedad. Son dos puntos diferentes. Arbitraria es la decisión para quien no la comparte. Y es allí donde el Leviatán de Hobbes o el soberano de Carl Schmitt no es arbitrario. ¿Por qué? Porque el conflicto es externo. ¿Se entiende esto? Sí, Quien sí. toma la decisión es único en su constitución y es homogéneo. Por lo tanto, la decisión es racional. Y la irracionalidad será puesta en un estadio externo. ¿Sí? Será irracional o será arbitraria la decisión para quien no la comparta, pero solo no la puede compartir quien está por fuera, porque esta relación de amigo-enemigo establece un vínculo externo. En el caso... Claro, algo de esto se ve en el fallo del año 30, Ah, cuando se justifica el golpe a Irigoyen, donde dicen que sí, que quienes tomaron el poder por la fuerza lo hicieron porque había un desgobierno y un país no podía estar sin gobierno. Entonces, quien tuviera la fuerza para poder reorganizar las cosas estaba habilitado para hacerlo. Y a partir de ahí, todos los golpes de Estado se justificaron en eso, en exacto, procesos de reorganización y tener la fuerza para hacerlo. exacto. El problema, justamente sobre ese punto, Ángel, que es lo que venimos marcando en el primer encuentro y en este, es que cuando se sitúa en ese nivel la argumentación, obtura la capacidad de identificar un conflicto interno. Allí donde yo pongo el desgobierno, ¿sí?, como una cuestión de que es ajena a la sociedad, entonces la sociedad tiene que poner por la fuerza un orden, no contemplo uno de los puntos medulares que es la democracia es un modelo de resolución de eso, ¿sí?, en el cual yo reconozco que existe un conflicto y tengo mecanismos de regulación de ese conflicto que son los mecanismos democráticos, ya sea en el debate, la elección, el proceso electoral, ¿sí?, o algún otro. Cuando yo obturo ese proceso de resolución, que es muy interesante esto que vos traes a colación. Por eso esa solución vino en el 94, Ajá. cuando se pone la primera cláusula penal dentro de la Constitución, tratando de infames traidores a las patrias, los que se alcen en armas contra el gobierno constitucional.
Este Exactamente. fue el remedio que era lo que faltaba. Antes, la Constitución en cierta forma habilitaba a que cualquiera tome las armas para defender la nación, pero no sabíamos tampoco de qué la estaba defendiendo. Porque en un punto el sistema, incluso la Constitución del 94, eso después lo vamos a trabajar más adelante, si bien la Constitución incluye esta cláusula, nosotros no tenemos que perder de vista que el sistema liberal, por la misma forma en la cual está planteado, tiene que incluir dentro de sí mismo la noción de la excepción. Porque si no, no puede contemplar el momento disruptivo, que es el momento de creación de normas. Cuando digo momento de creación de normas, no significa que alguien imponga por la fuerza. ¿Se entiende? Hay un momento en el cual hay situaciones sociales que no están contempladas en términos de articulación de las relaciones sociales en una, no sé, en la sociedad argentina, que se crea algo ex novo, que de alguna manera hay que incluirlo, ¿sí? Esa forma de incluirlo significa que hay algo arbitrario, digo, hay algo que sucedió ahí que no está dado en la racionalidad del plexo normativo que existe. Entonces, dar cuenta de eso significa cambiar las normas. Esa cuestión, que es una cuestión en ese sentido es arbitraria, digo esto para que no se entienda que siempre hay una arbitrariedad. Digo, es arbitrario en el sentido de que se crea algo y el soberano en algún momento decide, soberano digo en términos de toma de decisión, decide dar cuenta de esta nueva realidad, porque es como un fenómeno diferente. Hace que haya que contemplar lo excepcional, ¿sí? Se buscan resguardos, como bien señalas, Ángel, el resguardo de la Constitución del 94, se buscan resguardos como por ejemplo la Constitución de la República Federal Alemana, que establece que no puede haber fuerza política que vaya en contra del régimen que establece la propia Constitución, ¿sí? Pero sí establece la norma de excepcionalidad. Norma de excepcionalidad que interviene, sí, claramente en lo que nosotros podemos reconocer como un estado de sitio, ¿sí? O como un estado de excepción. ¿Cuáles son los estados de excepción? Más normales, el estado de emergencia. Nosotros vamos a trabajar, Argentina vivió 16 años en estado de emergencia, 17 en estado de emergencia, después del 2001. Y nadie lo sacaba el estado de emergencia. ¿Cuál es el estado de emergencia? El estado de emergencia permite o permitió la toma de decisión, ¿sí? Por parte de las autoridades políticas sin necesidad de pasar por el Congreso. Eso no es menor, porque lo que significa es que favoreció en ciertos ámbitos, sí, circunscriptos, pero sí permitió avanzar en la toma de decisión para crear soluciones en lo que se entendía en una emergencia. Pero sobre este punto vamos a venir más tarde. Eh, me perdí, me fui por las ramas y me perdí. Eh, Estábamos en la cuestión me mencionaste Ángel, el fallo de la Corte de la década, Así, sí. de la década del 30, y sobre ese punto lo que decía era el pensamiento de Carl Schmitt, o el pensamiento que influye, digamos, en ese tipo de doctrina, tiene el problema, ¿sí? El problema en términos del régimen político democrático, que es el que nosotros tenemos, que establece la conflictividad como algo externo, ¿sí? Y esto que vos decías muy bien, Ángel, de que se lucha contra algo que no se sabe qué es, porque aparece como el alien, ¿sí? En el Claro. sentido del extraterritorial. Ese punto lo salva Julian Freud, porque la posición de Julian Freud establece que el conflicto es inherente a la sociedad. Y esto es un punto importante porque lo que reconoce ahí Julian Freud es la conflictividad de la sociedad francesa, esto que vos bien señalabas, Ángel, y un proceso de transformación de entidades estatales, ¿sí? Pensemos nosotros que la década del 50 en Francia, como bien señalaba Ángel, se da el proceso político de pérdida de las colonias en Asia, ¿sí? Y hacia fines de la década del 50 y comienzo de la década del 60, los procesos de transformación de las colonias en África que terminan con
independencia de Argelia como aquel proceso más traumático dentro de los territorios africanos, ¿sí? Pero sean varios, hasta la década del 70, que Francia va perdiendo territorios y los pocos territorios que quedan los tiene que transformar como departamentos de ultramar de Francia. O sea, van a tener el mismo estatus territorial que el resto de la República Francesa. Ese proceso de transformación, ¿sí?, se da de una manera muy conflictiva, porque al mismo tiempo se producen grandes movilizaciones sociales y una fuerte conflictividad social posterior a la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera es obturada en 1946 con el pacto que establece De Gaulle con el Partido Comunista, a partir de la incorporación del Partido Comunista en algunos puestos de gabinete ministerial para impedir, digamos, posiciones radicalizadas del PC francés, que contaba con fuerte apoyo de la Unión Soviética. Esa lógica de procesamiento del conflicto, Julian Freud empieza a encontrar en la noción de amigo-enemigo una posición teórica que le permite explicar, ¿sí?, pero que no permite del todo explicar a Julian Freud el por qué esto se da dentro de una sociedad. Porque la diferencia entre Schmitt y Freud es que, insisto sobre este punto, para nosotros va a ser fundamental, es reconocer que dentro de la sociedad se dan relaciones conflictivas. Y nosotros acá estamos en un punto central. ¿Por qué? Porque supone un avance en términos lógico-argumentativos para reconocer en dónde intervienen elementos de conflictividad internos y elementos de conflictividad externos. De hecho, ustedes van a ver que hacia el final del capítulo 1, que yo les puse de separata de Julian Freud habla de la conflictividad externa, de la defensa nacional. Es otro estadio de la conflictividad, en el cual de lo que se trata es de enfrentamiento de entidades estatales. La lógica de representación del conflicto en los dos ámbitos, en el interno y en el externo, va a ser diferente. Y acá Freud nos sirve para poder entender más en profundidad, no solamente el plano de la conflictividad como un plano per se para estos autores, constitutivo de la naturaleza humana, sino también la conflictividad en términos ya internos, que requieren procesamiento del conflicto social. Vamos a la dimensión de la seguridad, y la conflictividad externa, que supone enfrentamiento entre entidades estatales. Esto es fundamental, porque acá estos dos autores, Schmitt en un primer momento y Freud ahora, ustedes lo van a ver, él hace como un recorrido lógico de las esencias, establece qué es la esencia de lo político. Ustedes van a ver, digo, presten atención a la argumentación de cómo el autor llega a la esencia política, y cómo aparece la cuestión de la defensa nacional hacia el final, ¿sí? Lo menciona directamente una vez, pero ustedes van a ver, si ustedes trabajan el texto, que eso está presente. ¿Hasta aquí se ha seguido? Estos son como los dos autores de la primera unidad que, Sí, perfecto. que me parece que producen un aporte y que, insisto sobre este punto en términos de argumentación, nosotros nos concentramos en este curso sobre autores que son contemporáneos. Fíjense, el texto más viejo tiene 100 años, ¿sí? La idea es que nosotros nos concentremos sobre lo contemporáneo. ¿Por qué? Otras cuestiones que vengo trabajando, que para otros artículos y todo eso, nosotros tenemos entiendo yo, debemos producir conocimiento nuevo que dé cuenta de las transformaciones contemporáneas a las cuales se enfrenta la defensa nacional. Ese punto me parece central, porque los desafíos hoy en día, y más en el contexto actual, son poder pensar cuáles son a futuro, ¿sí?, prospectivamente, de qué manera pensamos la argumentación de la defensa nacional, ¿sí? Y aquí nosotros nos encontramos con algunos desafíos puntuales. Por ejemplo, si nosotros pensamos lo que hoy en día se denomina las amenazas no cinéticas, ¿sí?, ¿de qué forma se piensa
la justificación política de la intervención o el empeño en instrumento militar en lo que se denominan las amenazas no cinéticas. ¿De qué forma se piensan dominios que tal vez se entrelazan sobre cuestiones que tienen que ver con las subjetividades? Digo, allí tenemos una serie de elementos, permítame la digresión, digo, salgo un poco de los textos, que motivan en cierta medida la forma en la cual he articulado el curso. Espero que no los aburra. Digo, si se aburren o me dicen que hay algo que cambiar, eso también va a haber un espacio a fin de la cursada. Digo, me dicen de poner algunos otros textos. O recomendaciones como la que hizo Ángel, por ejemplo, que te agradezco, lo de Humberto Eco, que me parece que también están interesantes para poder pensar esta dimensión de la argumentación que para ustedes como especialistas es importante. Bueno, hasta acá un paneo general de la unidad número 1. Los invito a trabajar con la unidad. Eh, y ahora no sé si tienen alguna duda sobre esto, quieren profundizar sobre alguna cosa más, esto ustedes me dicen. Igual van a quedar abiertos los espacios en los foros y los mensajes. Pero si no, les voy a hacer una breve presentación de la unidad número 2 para que les sirva en el video y para que ustedes puedan ir viendo los textos en plataforma. En la unidad número 1, decía, vemos principios más de corte filosófico, ¿sí? de la defensa. En la unidad número 2 vamos a comenzar a ver principios de organización estatal. Y acá vamos a traer un autor que he mencionado en los últimos encuentros, que es Max Weber. Decía Julian Freud, trabaja sobre Weber. Carl Schmitt es interlocutor directo de Weber. ¿Sí? Weber piensa la sociología y la ciencia política. Carl Schmitt está pensando la teoría jurídica en el mismo momento y sobre los mismos fenómenos. Vean ustedes cuando piensen las cinco esencias que señala Julian Freud, estamos hablando de las obras de Weber: política, economía, estética, religiosidad y moral. Preocupaciones de, digo, la ética protestante, la cuestión religiosa como un evento fundamental a la hora de articular el trabajo de, de Weber. La Y es cuestión, clarísimo con ese libro entender cuáles son las diferencias que tenemos con el norte. sí, sí, Es, totalmente. es totalmente manifiesto eso. Y es una preocupación de él para poder entender el rol que tiene el protestantismo dentro de Alemania, porque de vuelta, la preocupación de todos estos pensadores gira en torno a la estatalidad, a la construcción de estatalidad. Y pensemos allí las diferencias propias de Alemania a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ese ámbito rural, católico, apostólico, romano, que es Baviera, Múnich, y esa Alemania protestante industrial, militar, que es Prusia. Hay allí elementos que están atravesando tanto la obra de Schmitt como la obra de Weber, ¿sí? Y que recepciona de una manera particular Julian Freud. Y después, si analizamos presidentes de Estados Unidos, también encontramos los mismos rasgos que se repiten en lo que plantea en la obra esa. Sobre Exacto, todo el caso de Trump, la sí, concepción hacia la naturaleza, venimos a apropiarnos de todo. es que hay un punto en el cual vuelve y allí es una lectura que yo les propongo en plataforma, y voy a presentarles brevemente hoy y vamos a desarrollar más en extenso la semana que viene, que tiene que ver con otro pensador alemán que actualmente está radicado en los Estados Unidos, que se llama Stephen Calvert. Calvert tiene la particularidad, nosotros en Argentina recepcionamos la obra de Max Weber a partir de las traducciones que se hicieron en México de la traducción norteamericana.
¿Cuál es el punto de esto? Digo, no es simplemente erudición, sino que tiene un trasfondo bastante interesante. El traductor norteamericano de Weber es Talcott Parsons. Y ustedes habrán visto que Weber trabaja la cuestión de la burocracia, ¿no? En el trabajo de Weber Weber está muy preocupado por la noción de la burocracia y de qué forma los rasgos de autoridad, ¿sí? Las diferentes autoridades que se dan en Weber, ¿sí? De esas autoridades, la racional burocrática, bueno, a ver de qué forma se establece y se proyecta como poder. Y Parson traduce a Weber porque la tesis doctoral de Parson y los trabajos de la primera época de Parson dentro del funcionalismo tenían que ver con la constitución de la burocracia especializada de médicos en los Estados Unidos. No sé si esto lo sabían, pero sobre la base de ese trabajo, Parson hace la traducción de Weber. Esa traducción de Weber, que es una traducción de Weber desde un pensador funcionalista que está pensando en términos de burocracias, es la que se traduce al castellano en México y es la que nos llega a través del Fondo de Cultura en una primera época. En los últimos años hay un trabajo muy importante, Calver es una de esas personas, que vuelve a los originales en alemán y propone otra lectura de Weber, que es algo que les voy a traer aquí, y guarda relación con lo que acaba de decir antes. Lo que dice Weber, lo que dice Calver, Calver rescata que hay diferentes modelos de racionalización formal. Lo que dice Calver es, la preocupación de Weber tenía que ver con la constitución del Estado. Esto que conversamos hoy al principio sobre cómo se constituye el Estado a partir del siglo XIX y en los procesos de consolidación estatal tardíos, como son el caso de la Alemania, del Kaiser y el reino de Italia. En ese proceso de constitución estatal, lo que dice es, hay un tipo de racionalidad, ¿sí? De intercambio que se da, ahora estoy en Weber, hay modelos de racionalidad de intercambio que son los modelos de racionalidad de intercambio subjetivos. ¿Qué dice Weber? Que el intercambio que se da hasta la modernidad y la época contemporánea es un modelo de intercambio anclado en las relaciones interpersonales. El intercambio entre dos sujetos, ¿sí? Hasta el siglo XVIII, podríamos decir grosso modo, y Weber identifica esto también en el siglo XIX, lo que dice es, se da por la relación por quienes intercambian. Lo importante no es qué se intercambia, sino quiénes intercambian. Esto es fundamental, porque lo que dice Weber es, la modernidad está anclada en un proceso de racionalidad formal, en el cual deja de ser importante quién intercambia para ser importante la forma racional que establece el intercambio. Lo que dice Weber es que hay leyes, y acá van a ver que empezamos a decir algunas cosas que son de los otros autores que estuvimos viendo, que hay leyes formales que justifican el intercambio. Esas leyes formales, dice Weber, son de dos tipos. El primer grupo de leyes formales son las leyes formales del mercado. Hay un proceso de racionalidad formal que está dado por la eficacia y la eficiencia en el intercambio. Las leyes de contabilidad son las leyes que garantizan que sea eficaz y eficiente el intercambio en términos comerciales y mercantiles. La otra forma de establecer una racionalidad formal es la racionalidad formal burocrática, que establece normas de intercambio, ¿sí? ¿Basadas en qué? Basadas en la racionalidad burocrática. El intercambio es racional porque cumple con las leyes o con las normas de la burocracia. Ahora, las dos formas que yo acabo de establecer, la forma del mercado y la forma de la racionalidad formal del Estado, la burocrática es la del Estado, obedece a dos lógicas de desarrollo económico diferentes. La primera lógica de desarrollo económico está anclada en la noción mercantil económica, ¿sí? De rentabilidad. Las leyes de contabilidad
le dan la prelación a la rentabilidad, la racionalidad formal del Estado está anclada en una forma de distribución del poder que obedece a la política. Y aquí vemos dos modelos de desarrollo diferentes. Y lo que dice Calver es, el trabajo de Weber es un trabajo que tiende a ver que en los modelos de desarrollo formal, que son los que prevalecen a partir de la era contemporánea, hay una oscilación permanente entre una racionalidad formal del mercado y una racionalidad formal del Estado. ¿Sí? Y lo que prevalece allí es un conflicto en la lógica de asignación de recursos. ¿Esto se comprende? Porque esto es un punto muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque aquí la consolidación de las relaciones de poder en torno a la conflictividad que nosotros vemos como inherente a las sociedades tiene formas de resolución, es decir, formas de asignación de recursos diferentes, ya sean desde el mercado que desde el Estado. Esta forma de asignación del recurso diferente desde el mercado o desde el Estado es lo que establece tensiones respecto a las posiciones de los actores en torno a alguna de las racionalidades. Los actores comienzan a establecer preferencias en torno a de qué manera tengo que asignar recursos. ¿Cuál es la lógica formal de asignación de recursos que tiene que prevalecer? ¿Es la lógica del mercado o es la lógica del Estado? Y lo que dice Weber, que es interesante, es que ambas lógicas son contemporáneas. No las encontramos antes. Porque la lógica de asignación de recursos anterior a la modernidad está anclada en la relación patrimonial, que es la relación entre, de orden carismático, entre quien posee el poder, el señor feudal, y quien recibe, digamos, lo que el poder feudal, lo que el poder carismático le da. ¿Esto se comprende? Sí, sí. Nosotros vamos a estar trabajando a partir de la semana que viene sobre este punto para poder entender, y yo les he dejado algunos textos, ¿sí? Otra forma de entender la distribución del poder. ¿Qué significa la distribución del poder desde el Estado con una lógica racional burocrática? Porque allí comienzan cuestiones propias que tienen que ver con la asignación de recursos a las funciones estatales. ¿Cómo asigno recursos a las funciones estatales? ¿Cuál es la lógica que tiene que prevalecer? Digo esto en términos de pregunta retórica para el curso. Yo asigno, para que se entienda en términos más llanos, ¿cómo asigna recursos el FONDEF? ¿En términos de una lógica de mercado o hay una lógica propia del Estado? ¿Se entiende? Aquí comienzan a tallar algunos debates que no son debates anodinos, son debates que transitan hoy la defensa. Y nosotros esto lo vamos a ver porque está íntimamente ligado a las reformas de la década del 90, la reforma del Estado de la década del 90. Intervienen activamente en la definición y cómo se moldean las funciones estatales. Todo esto es muy importante, pero bueno, yo quisiera detenerme acá para que el video no sea muy largo, después para subirlo. Yo no sé si tienen dudas o consultas respecto de lo que vimos hoy. No, yo lo que sí, voy a mandar un mail para que me inviten el campus, porque la verdad es que no pude venir leído. Ajá, Más allá que yo, bueno, soy abogado, pero cursé ciencia política también, entonces algunos conceptos eh, los trabajé, bueno, Parsons, Weber, hablamos de los contractualistas, una parte también, digamos, son conceptos que más o menos manejo, Capsmith algo había leído también, pero bueno, me tengo que introducir en los textos. está Está muy- bien. Yo anoté, Federico, tu nombre, después el de Blanco, así lo veo mañana, me envío un correo ahí a Bueno, asistencia para ver cuál es la situación. no, por eso digo que la verdad que no pude participar mucho, que no sea dar una opinión así de oído, porque no los traje leídos, los textos. No, está bien, pero estos textos ustedes los van a tener, hay espacios de foro, Bien. Federico, en la plataforma para que trabajen eh, con los textos, y después la idea es, la semana que viene ya vamos a trabajar sobre Calver, las lógicas de racionalidad formal contemporáneas, sobre otras formas de pensar el Estado, pues el Estado como relación social,
Y a partir de allí, bueno, algunas cuestiones que son propias de pensar el Estado en América Latina, que los invito a que eso va a ser cuestiones a debatir. Así que, bueno, ahí vamos a estar ya más debatiendo ahí durante la hora y media que estemos conectados. Así que no hay problema con esto también. No es una cuestión, digamos, no participaste, estás penalizado, ¿no? Eso no es la idea del curso. No, ya sé, pero bueno, es más interesante cuando hay intercambio, cuando uno lee los textos, nada más. No sé, sé que no es una penalidad, pero Está bien. Bueno, si no tienen ninguna consulta, yo paro la grabación ahora. No sé, Federico o Ángel, si tienen alguna consulta de hoy. No, Bueno, perfecto todo. bueno, paro la grabación.